Hola, buen día a todos. El día de hoy vamos a comenzar este tema de termodinámica y pues dentro de los objetivos que vamos a tener con este tema es pues tratar de definir qué es un sistema termodinámico, definir qué es un estado termodinámico y luego lógicamente los procesos termodinámicos. También vamos a tratar de mencionar la primera ley de la termodinámica y, y pues tratar de aplicar esta primera ley de la termodinámica en ciertos procesos termodinámicos que ocurren con ciertas variables de estado que pues las vamos a mencionar más adelante. Entonces, hay ciertas cosas interesantes que tenemos que darnos cuenta y que ocurre en la actualidad como hechos de la física, ¿no? Y pues lo vemos constantemente. Este tema de termodinámica está involucrado en muchos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, hablar de un automóvil y hablar de la eficiencia que puede tener o la eficiencia termodinámica que puede mantener en el caso de los motores de combustión de gasolina o la energía que puede demandar la combustión de gasolina. Y vamos a darnos cuenta que escenarios como el motor de un automóvil o como incluso la eficiencia que puede tener el cuerpo humano a medida o medida en este caso por la salida del trabajo contra el consumo de energía. También escenarios como pues cuánta energía o cuánta potencia puede desarrollar un ciclista profesional, etcétera, ¿no? Hay muchos escenarios que se pueden hablar referente a este tema de termodinámica, incluso también podemos hablar de las plantas de energía geotérmica, ¿no? Que aprovechan la energía de los géiseres como recurso renovable para generar electricidad y con una contaminación muy baja, ¿no? Y pues um, la idea de esto es de cómo podemos nosotros darle una aplicación, de aplicarle calor a un sistema o a un objeto o a un gas y cómo éste puede generar trabajo. Esa es la idea principal de la termodinámica, ¿no? Poder hablar de estos sistemas y poder decir a partir de este sistema cómo podemos plantear las variables de estado de este sistema y a partir de esas variables de estado ver qué ecuaciones de estado podemos aplicar para poder modelar nuestro sistema. Entonces, vean que aparecen estas tres palabras muy importantes que les acabo de mencionar, que son los sistemas, ¿verdad? Los sistemas, está también los estados, ¿sí? Los estados y también están los procesos, ¿verdad? Procesos termodinámicos. Entonces, lo interesante de aquí es pues tratar de tener bien claro cuáles son las definiciones de cada uno de ellos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de sistema, pues en termodinámica el término sistema se refiere a una cantidad definida de materia encerrada. En este caso, esta materia encerrada puede estar definida por fronteras o superficies que pueden ser reales o imaginarias. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, podemos hablar de unas fronteras reales, como tener un gas sometido en el pistón de un motor. Y pues también podríamos hablar de fronteras imaginarias, como el caso de pues tener qué sé yo, un metro cúbico de un gas en un recinto con paredes imaginarias, ¿no? Lo interesante de esto es poder definir el sistema como unas fronteras que como les menciono pueden ser reales o imaginarias, pero a partir de eso nosotros podemos modelar nuestro gas, ¿no? Y eso es la parte más importante, ¿no? Vean que pues de aquí en adelante van a haber muchos escenarios que vayamos a resolver con este tema de termodinámica que involucren esto, ¿no? De análisis de un gas en un pistón o también de un fluido en un recipiente, ¿no? O en un dispositivo confinado, ¿verdad? Donde pues se les pueda someter a cambios de ciertas variables de estado. Entonces, dentro de estos sistemas, pues lógicamente hay sistemas aislados y hay sistemas no aislados, ¿verdad? En este caso, aislados térmicamente, ¿no? Y pues cuando hablemos de estos sistemas aislados o
o no aislados, pues nos vamos a enfocar siempre en este tema de la transferencia de calor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que hay procesos termodinámicos que ya están definidos específicamente para el análisis de cuando el elemento en el interior del recipiente o del pistón o de una cámara definida pueda interferir y pueda el ambiente, en este caso, interactuar con este gas o no, ¿verdad? Entonces, am, normalmente nosotros vamos a estar evaluando escenarios en los cuales pues únicamente el gas o el fluido que estemos nosotros estudiando sea el causante del incremento o la disminución de calor dentro del sistema. Pero podrían ocurrir escenarios, y eso es lo que más realmente ocurre en la realidad, que pues los sistemas no son aislados, ¿no? O sea que hay una transferencia de calor o intercambio, si se puede decir así, de energía entre un sistema y su entorno, ¿no? Entonces, este intercambio podría efectuarse por transferencia de calor o por la realización de trabajo mecánico. Mucho ojo con eso. Esta transferencia de calor no necesariamente tiene que ir enmarcado en un escenario en el cual yo tenga que siempre incluir o suministrar a mi sistema una cantidad de calor. También el trabajo puede intervenir en que este gas aumente su temperatura o este fluido aumente su temperatura o disminuye. Entonces de aquí es donde viene la importancia de la primera ley de la termodinámica para poder estudiar esto, ¿no? Entonces, siempre con este tema de los sistemas, pues se habla mucho de estos, bueno, cuando entra o sale, si se puede decir así, calor en un sistema, am, se puede decir que se absorbe o se cede calor al entorno o a un depósito de calor. Mucho ojo con esto. O sea, empezamos a hablar de este depósito de calor y pues normalmente a este tema de estos depósitos de calor se le atribuye a un sistema grande, ¿no? Un sistema grande que pues tiene una capacidad de calor que se supone pues ilimitada, ¿no? Pero pues lógicamente si estamos bajo casos específicos pues cierto gas o cierto fluido pues va a tener siempre ciertas limitantes en la capacidad de adquiriencia de esta cantidad de calor. Ok, entonces eso es lo que les puedo hablar de sistemas. Como les menciono, los sistemas pueden ser aislados o no aislados, pero realmente esto solo nos va a servir como un contexto de cómo podemos interactuar, en este caso, nuestros sistemas, pero como les mencionaba anteriormente, nosotros para efectos de lo que vamos a desarrollar, siempre vamos a estar hablando de sistemas aislados, ¿no? Sistemas aislados, en donde pues únicamente el gas o el fluido que está en el interior va a ser el único causante de que éste pueda producir trabajo o no. Pero sabemos de que en la realidad los sistemas aislados son ideales, o sea que muy difícilmente los vamos a encontrar. Siempre el gas va a buscar la manera de interactuar con su entorno y con su alrededor y volverse un sistema no aislado. Ok, eso es lo que puedo hablarles de los sistemas. Si ya entramos al tema de los estados, pues vean que para hablar de los estados, am, así como, si se puede decir así, hay ecuaciones que describen la cinemática, ¿verdad? Para describir el movimiento de un objeto, también existen ecuaciones de estado para describir, en este caso, las condiciones de los sistemas termodinámicos. Ojo con esto, describir condiciones. Entonces, vean que nosotros ya intuitivamente hemos estado utilizando una ecuación que en su momento yo les expliqué a ustedes que es una ecuación que describe a un cierto tipo de gases, que le hablábamos nosotros como gases ideales, ¿no? Estos gases ideales nosotros dábamos una ecuación en la cual pues a través de la relación PV esto era igual a nRT. Entonces, aunque lo veamos una ecuación bastante trivial, esta ecuación es una ecuación que describe el estado de un sistema. Entonces, a este tipo de ecuaciones, muchachos, se les conoce como una ecuación de estado. Estas son las ecuaciones de estado. Y estas ecuaciones de estado, como les digo, sirven para describir las condiciones de los sistemas termodinámicos.
Entonces, como les menciono, la ley de los gases ideales se describe a través de esta ecuación que les acabo de mostrar, PV igual a nRT. Y es un ejemplo, ¿no? Es nada más de un cierto tipo de gases muy específicos. Pero en la realidad existen otras ecuaciones de estado que describen otros tipos de gases bajo otras características y pues eso es otro tema de estudio que también involucra la termodinámica, ¿no? Entonces este tema es muy extenso. Nosotros nos vamos a limitar a nuestro estudio de termodinámica bajo la condición de la ley de los gases ideales, ¿verdad? Y pues si nos vamos a hablar de este tema de las ecuaciones de estado, pues vean que tanto la presión como el volumen y la temperatura se vuelven las muy conocidas variables de estado. Variables de estado. Entonces la pregunta es, ¿estas variables de estado para qué sirven? Bueno, en el caso de un gas ideal, un conjunto de estas variables, presión, volumen y temperatura, son las que satisfacen, en este caso, la ley de los gases ideales y que pues especifica totalmente su estado, ¿no? En tanto el sistema esté en equilibrio térmico y que tenga una temperatura uniforme, entonces este modelo va a permanecer útil, ¿no? Y va a permanecer como una ecuación que sustenta, en este caso, nuestro modelo, ¿no? Ok, entonces, cuando estas variables sustentan esta ecuación, se dice que el sistema pues está en estado definido, ¿verdad? Está en estado definido. Bien, entonces, como son estas tres variables pues, las tres variables más importantes en el tema de la termodinámica, ¿verdad? Entonces, va a ser muy importante poder generar una expresión, ¿no? Poder graficar estos estados, ¿no? Y pues, ¿cómo vamos a graficar estos estados? Pues a través de estas variables, ¿no? ¿Verdad? Estas variables, presión, volumen y temperatura, se van a volver prácticamente como coordenadas termodinámicas, ¿no? Y pues esa es la intención en la cual pues ustedes pueden ver en estas dos gráficas, ¿verdad? Y pues en general, cuando nosotros graficamos, por ejemplo, en un plano cartesiano, que es este que ustedes ven aquí, am, eh, se representan, ¿no? A través de unas coordenadas XY y estas coordenadas XY representan un punto dentro de la gráfica, ¿no? Entonces, asimismo, podríamos nosotros realizar una gráfica, mucho ojo con eso, podríamos realizar una gráfica, un diagrama de presión-volumen y vean que en esta gráfica de presión-volumen, que es esta la que tenemos aquí, vean que la variable en el eje de la Y sería la presión y la variable en el eje de la X sería volumen. Entonces, a través de esta gráfica, ¿verdad? Cuyas coordenadas en este caso serían volumen y presión, representan o representarían un estado específico de un sistema. Mucho ojo con eso. Podrían representar un estado específico de un sistema. Entonces, vean que las gráficas de presión-volumen, vamos a ver más adelante que son también muy necesarias, ya que al momento que nosotros nos toca definir el trabajo realizado por un gas en un proceso termodinámico, vamos a darnos cuenta que el trabajo queda dependiente de estas dos variables, de presión y temperatura. Y vean que aquí viene algo bien peculiar y que quiero que ustedes estén muy atentos, ¿no? Ya que a pesar de que en la gráfica de presión y volumen solamente se están utilizando las coordenadas de presión y volumen, como lo vemos aquí, vean, B y P, estas vienen también de una manera indirecta relacionadas o bueno, las coordenadas de presión y volumen van a generar indirectamente
Ojo con eso, van a generar indirectamente un dato de temperatura. ¿A qué me refiero con esto? Pues si aquí nosotros tenemos, imagina que tuviéramos en este punto una coordenada de volumen 1 bajo una presión 1. Entonces esta coordenada sería B1, P1, pero estas irían relacionadas con una temperatura T1 en específico. Así igual, vean que aquí yo podría nombrar a esta B2, P2, y esta B2, P2 iría relacionada con una T2. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos nombrar este punto B3, P3, y también estaría relacionada con la temperatura T3. Entonces, al conocer la coordenada de presión y volumen, indirectamente nosotros también vamos a saber su temperatura. Y eso nos va a servir mucho para poder definir los cambios de temperatura que está sufriendo, en este caso el gas, durante este proceso de conversión o de cambios en el volumen versus cambios en la presión. No necesariamente solo las gráficas de presión y volumen podemos realizar. También podemos hacer gráficas que vayan relacionadas con la temperatura. O sea, también podemos, porque esta gráfica de presión-volumen se le conocen como diagramas PV, o sea, diagramas de presión-volumen, pero también nosotros podemos hacer gráficas, ¿no? En la cual pues tengamos la temperatura y la presión, y también incluso podemos hacer gráficas donde esté la temperatura y el volumen. Y sin ningún problema nosotros podemos hacer esas gráficas, y pues en este caso sería un diagrama PT, ¿sí? Y este sería un diagrama BT. Pero estas gráficas pues las vamos a utilizar solamente para poder visualizar el comportamiento que pueda tener el gas bajo estas dos coordenadas, ¿verdad? Pero normalmente la más útil va a ser siempre el diagrama PV, porque el diagrama PV va a ir relacionado con el trabajo. O sea que de una manera u otra, sabiendo nosotros el diagrama PV, vamos a poder predecir, o no predecir, sino calcular el trabajo producido por un gas. Y eso lo vamos a ver en unos momentos, ya lo vamos a mencionar. Ok, entonces ya quedamos claro con este tema de los estados. Sabemos que el estado o la variable, o en este caso el estado viene sustentado con una ecuación de estado. Nosotros vamos a estar enfocados en los gases ideales, que va a ser nuestra ecuación de estado por definición. Y nuestras variables de estado pues va a ser la presión, volumen y temperatura. Y esas pues es la que va a sustentar en el caso de nuestro análisis el estudio de este estado termodinámico. Entonces, vean que en este estado termodinámico pasamos de un punto 1 a un punto 2 a un punto 3, y todos esos procesos de cambio, de pasar de un estado a otro, pues lógicamente se hacen a través de un proceso. Y aquí es donde entramos a este tema que sería el que continúa dentro del análisis de termodinámica, que son los procesos. Y la pregunta es, ¿qué es un proceso? Un proceso nos dice acá que es cualquier cambio, mucho ojo con eso, cualquier cambio en el estado, o en este caso de las coordenadas termodinámicas. Recuerden, las coordenadas termodinámicas son P, B y T. Esas son nuestras coordenadas termodinámicas: presión, volumen y temperatura. Entonces, este cambio en el estado de un sistema lo podemos ver representado pues cuando estas coordenadas cambian, ¿no? Entonces, vean que ahorita tenemos este dibujo que les muestro yo acá. Vean que estamos siempre en un diagrama presión-volumen. Y lo que quiero que pues supongamos es que tengamos un gas. Ojo con eso, vamos a suponer que un gas que inicialmente está en el estado 1, vamos a suponer de que el estado 1 está aquí. Vean que el estado se define a través de un punto. Entonces lógicamente en ese punto 1 pues hay presión 1, volumen 1, temperatura 1, ¿no? Y nos dice que en ese estado 1, descrito por estas variables que les menciono, cambia a un segundo estado. Vean que ese segundo estado es este punto 2 que está aquí, ¿verdad? Y este punto 2 pues lógicamente va relacionado con P2, B2 y T2. Entonces un sistema nos dice que ha sufrido un cambio
de estado, ya que se sometió a un proceso termodinámico. Entonces, mucho ojo con esto. Este cambio en el estado se realiza a través de procesos. Vean que aquí tenemos tres tipos de procesos. Podríamos hablar que este es el proceso, qué sé yo, el proceso uno. Pongamos que este es el proceso uno. Este es el proceso 2 y este es el proceso 3. Vean que estos tres procesos son diferentes. Pero aquí lo interesante que quiero que ustedes tengan claro es que cuando nosotros hablemos de procesos, vamos a tener dos tipos de procesos. Van a haber procesos que son reversibles y hay procesos que vamos a conocerlos como irreversibles. Entonces, ¿cómo vamos a poder, en el caso de un proceso termodinámico, definir cuándo es reversible y cuándo es irreversible? Entonces, si nos vamos aquí en el caso del estado 1 o de este gas, ¿no?, que está pasando del estado 1 al estado 2, nos dice esta gráfica prácticamente que si un gas realiza, ojo con eso, si este gas realiza este proceso de una manera bastante rápida y pasa de un estado 1 al estado 2, el proceso se vuelve irreversible. Porque prácticamente cuando esto ocurre no se sabe qué camino siguió. Entonces volver a pasar por ese camino para que este pueda ser reversible es un poco complicado. En cambio, pues vean que yo aquí pongo el caso del proceso, o perdón, de este punto 3, ¿verdad? Con este punto 4. Pues lógicamente este punto 3 está con su presión 3, volumen 3, temperatura 3, igual acá, ¿no? P4, B4 y T4. Y pues si en este caso nosotros en cambio llevamos el gas por una serie de estados de equilibrio, ojo con eso, muy cercanos entre sí, como podemos ver aquí, ¿verdad? Vean que son pequeños mini cambios que se van ocurriendo a través de estas líneas punteadas, ¿verdad? Entonces, esos pequeños cambios van a generar prácticamente en un escenario en el cual el estado se mantiene casi en equilibrio entre sí, y pues este proceso sí podría considerarse como reversible. Entonces, en principio nos dice que, vaya, si hablamos de reversible, podríamos estar diciendo de que es reproducible. Ojo con eso, reproducible con exactitud. Entonces, cuando hablamos de este proceso reversible o irreversible, eh, entiéndase que irreversible no implica, ojo con eso, no implica que el sistema no es capaz de regresar a su estado inicial. Tan solo es de que implica que no es posible volver por el mismo camino exactamente, debido a las condiciones de no equilibrio que existieron, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, o no en la práctica, sino que en la práctica, ¿no? En la práctica no es posible tener un proceso perfectamente reversible. Todos los procesos termodinámicos reales son irreversibles, en mayor o menor grado, ¿no? Pero esto es porque siguen caminos complejos, ¿no? Con muchos estados intermedios que pues no están en equilibrio. Pero igual, a pesar de que el estado, los procesos reversibles ah, no sean como muy comunes de ver en la realidad, el concepto de este proceso reversible va a ser muy útil y pues será prácticamente nuestra herramienta primordial en el estudio de la termodinámica, ¿no? O sea que de aquí en adelante nosotros vamos a tener muchos procesos en los cuales pues el sistema va a regresar a ese punto, quizás no bajo un mismo proceso, pero sí sustentado en suponer de que estos procesos son ideales y por ende pues no nos vamos a complicar en si este es reversible o no. Lo vamos a suponer reversible siempre y pues solo que quede claro, ¿no? De que pues, los procesos reversibles son un poco complicados de realizarlos en la práctica. Normalmente la mayoría de ellos son irreversibles. O sea que am, eh,
no sé qué ejemplo ponerles. Es como que, digamos, ustedes vengan y tomen una hoja de papel y esta hoja de papel lo arruguen bruscamente y rápidamente, ¿no? Vean que si ustedes arrugan una hoja bruscamente y la tratan nuevamente de estirar, van a darse cuenta que aunque la estiren lo más que puedan, la hoja va a quedar arrugada, no va a quedar como antes. Entonces, eso es una especie de ejemplo de un proceso irreversible. En cambio, si ustedes toman la hoja con suavidad y tratan de hacer este proceso de arrugar la hoja lentamente, y la vuelven nuevamente a estirar, esta van a darse cuenta que pues a pesar de que no va a quedar igual, pero el proceso de daño o en este caso de, de comparar lo que antes estaba versus lo que dejan ahora, pues va a ser menor que si lo hacen bruscamente. Entonces, algo así funcionan los procesos reversibles y irreversibles, ¿no? Entonces, vamos a hablar siempre de estos procesos termodinámicos reversibles y con ellos vamos a hacer todo nuestro análisis, ¿no? Ok, entonces entramos teniendo ya claro todo esto, vean que quiero que nos demos cuenta de que, porque si ustedes ven en esta gráfica, vamos a nuevamente hacer esta gráfica que está por aquí, volumen y presión, y vamos a poner un punto 1, vamos a poner un punto 2, ¿verdad? Y pues la idea de que un gas o un fluido pueda cambiar su estado, o sea, que pueda pasar de un P1, B1, T1 a un punto donde su presión sea diferente, o sea, presión 2, volumen 2 y temperatura 2, esto lo va a realizar a través de un intercambio, si se puede decir así, de energía. O sea que aquí está jugándose mucho el tema de cuánta calor tiene el sistema en el punto uno y cuánto trabajo se tuvo que realizar para poder llegar al punto 2. Pero am, a final de cuentas, la pregunta es cómo podemos evaluar, si se puede decir así, en términos energéticos, lo que está ocurriendo en el gas para que éste pueda pasar de un punto uno a otro, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, esto lo va a sustentar la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la primera ley de la termodinámica? La primera ley de la termodinámica, pues, va a describir, en este caso, la relación entre el trabajo, el calor y la energía interna de un sistema. Entonces, vean que aquí vamos a hablar de tres variables muy importantes. Vamos a hablar de calor, Q, que ya sabemos cómo utilizar esta ecuación Q. Vamos a hablar del trabajo, que ya sabemos que lo definimos con la letra W. Y también vamos a hablar de la energía interna, que esta energía interna pues la vamos a definir como EINT, ¿sí? Como energía interna. Entonces, como les mencionaba, esta primera ley es, si se puede decir así, otro planteamiento de la conservación de la energía en términos, lógicamente, de las variables termodinámicas. Y pues si nos vamos a esto, esta ecuación también va a relacionar el cambio de la energía interna de un sistema con el trabajo, en este caso en el trabajo W, ¿verdad? Efectuado por ese sistema, y la energía calórica, en este caso hablamos de Q, la energía calórica transferida a ese sistema o desde él, mucho ojo con eso, transferida a ese sistema o desde él. O sea que el sistema puede brindar calor o absorber calor. Eso es lo que nos está diciendo. Y lógicamente ya sabemos cuáles son los signos. Si el sistema está absorbiendo calor, entonces Q es positivo. Si el sistema está liberando calor, entonces el Q es negativo. Entonces, mucho ojo con esto porque en esta primera ley de la termodinámica vamos a tener que tener muy claro los signos, porque aquí juegan mucho los signos, ¿no? O sea que Q puede ser positivo o negativo, W también puede ser positivo o negativo, y la energía interna también puede ser positiva o negativa, ¿no? Entonces, es muy útil entender los signos, ¿no? Cuando se lee la descripción del problema, ¿no? Entonces,
Pues dependiendo también de las condiciones, ¿no? La transferencia de este calor Q puede generar un cambio en la energía interna del sistema. O sea que prácticamente Q va a ser la fuente, si se puede decir así, la fuente de calor del sistema, y esta fuente de calor es la que va a proporcionar cambios en que el gas sea capaz de producir trabajo y también que éste pueda almacenar energía interna, que es esta expresión de int que tengo yo aquí, ¿verdad? Sin embargo, pues también debido a esta transferencia de calor, el sistema podría efectuar trabajo sobre el entorno. Entonces, el calor transferido a un sistema puede ir a dar a dos lugares, si se puede decir así. A un cambio en la energía interna del sistema o a trabajo efectuado por el sistema o incluso a ambos, ¿verdad? Entonces, yo aquí les traigo un ejemplo bastante sencillo en donde pues a este le vamos a nombrar Q y imagínense que esta es la, si se puede decir así, la maquinita que pues esta maquinita vamos a, debemos de entenderla como la que recibe esa cantidad de calor, o sea que mi máquina se vuelve el sistema, ¿no? Se vuelve prácticamente el sistema. Entonces el calor entra al sistema, ¿no? Y pues este sistema, si se puede decir así, recibe ese calor y esta lo devuelve en trabajo. Entonces, la pregunta es, imagínense que yo les voy a poner un ejemplo numérico, ¿no? Imagínense que ustedes están agregando 100 joules de calor al sistema, o en este caso a la máquina, ¿no? Están agregando 100 joules de calor. Y imagínense que luego de que ustedes ingresan al sistema esa cantidad de calor, el sistema devuelve un trabajo. Imagínense que este trabajo sea de, les voy a poner un ejemplo, que sea de 40 joules. Entonces vean, entra 100 y sale 40. Entonces, ¿qué nos dicta la lógica? Bien, si entraron 100 joules y la maquinita, en este caso mi sistema, solo fue capaz de producir 40, entonces muy probablemente los 60 joules que hacen falta se quedaron adentro de la máquina, ¿no? Esos 60 joules se quedaron dentro de la máquina, bien sea para aumentar su temperatura interna o bien sea para, qué sé yo, para disiparla en el exterior, no lo sé. Pero los 60 joules quedan adentro de la máquina, o sea, quedan adentro del sistema. Entonces, como estamos hablando de este tema de termodinámica, pues vamos a suponer de que estos 60 joules se convierten en energía interna, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con esto, porque aquí es donde viene algo que yo necesito que ustedes entiendan muy bien. Anteriormente, antes de que entraran estos 100 joules y que pues la máquina recibiera esos 100 joules y que produjera 40 joules, ya la máquina en sí tenía una energía interna inicial. Mucho ojo con eso. Ya tenía una energía interna inicial la máquina. Supongan que esta energía interna inicial sea de, no sé, igual este dato me lo voy a inventar, pongan que sea 50 joules, ¿verdad? Luego de que ustedes ingresan estos 100 joules, la máquina recibe esos 100 joules y produce 40 joules de trabajo. Entonces, yo les decía a ustedes, bueno, si entra 100 y sale 40, entonces la máquina se queda con 60. Entonces, si habláramos de una energía interna final, entonces nosotros tendríamos que hablar de estos 50 que ya tenía el sistema, más el remanente que está quedando de lo que se utilizó y que no se produjo en trabajo, que en este caso sería 60. No sé si me estoy entendiendo, pero espero que sí. Entonces, aquí esto quedaría 110 joules, ¿sí? Entonces, vean, mucho ojo con eso. Si nosotros calculamos la variación de la energía interna, mucho ojo con eso, si hablamos de la variación de la energía interna, que sería la energía interna final menos la energía interna inicial, entonces yo calcularía esto y diría que esto es 110 joules menos los 50 joules y esto nos queda 60 joules. Vean que estos 60 joules sí son la energía que quedó sobrante de lo que entró como fuente de calor al sistema y que no se produjo en trabajo. Entonces, vean lo que voy a hacer. Si yo vengo y yo digo que Q, que fueron los 100 joules que entraron, ¿sí?
sea igual a lo que queda de lo que sufre de cambio la energía interna, en este caso son los 60 joules, y esto también tendría que ser igual a lo que se produjo, que en este caso es el trabajo, que eran los 40 joules. Entonces vean que mi ecuación prácticamente queda planteada a través de esta expresión que ustedes ven aquí, que es un modelo energético, ¿no? Estamos hablando siempre de energía. Entonces vean que esta ecuación es la que sustenta a la primera ley de la termodinámica y por esa razón, cuando hablamos de este tema, siempre ustedes van a tener que estar muy pendientes de los signos, porque una cosa va a ser de que el sistema reciba 100 joules de calor y otra cosa va a ser de que el sistema brinde 100 joules de calor. Entonces, eso va a implicar una suma de Q, si en este caso es que absorbe, o va a ser una pérdida de calor si en este caso este se libera, ¿no? Si este calor se libera. Entonces, igual con la energía interna, igual con W. Mucho ojo con esto que les voy a mencionar. Para Q creo que está un poco claro, o sea, si el Q es positivo, como les digo, va a ser de que el sistema absorbe calor, ¿sí? Si el sistema libera calor, entonces el Q va a ser negativo. Si habláramos del trabajo, ¿verdad? El trabajo vamos a relacionarlo y eso lo vamos a tocar ahorita más adelante. El trabajo también va a poder ser positivo o negativo, pero este va a depender mucho si el gas se expande o se contrae. Recuerden que cuando hablo de esta cantidad de calor Q y que entra al sistema, este sistema, que es la maquinita que les digo que está aquí adentro, aquí lo que tiene que ver es algo con que o sea, la materia, ¿no? Tiene que haber materia para que ésta sea capaz de absorber esa cantidad de calor. Entonces, normalmente esta materia siempre es un gas, ¿verdad? Porque estamos hablando de los gases ideales. Entonces, normalmente siempre es un gas y lógicamente cuando este gas absorbe esta cantidad de calor o libera, este sufre cambios en el volumen. Sufre cambios en el volumen. Entonces, de acuerdo a cómo cambia el volumen, ojo con eso, de acuerdo a cómo cambia el volumen, es que va a cambiar en este caso el signo de W. Y por último, cuando hablemos de la energía interna, y ojo con eso, ya no voy a hablar de la energía interna final ni la energía interna inicial, sino que voy a hablar de la variación de la energía interna. Cuando esta variación de la energía interna sea positiva, es porque muy probablemente el gas haya aumentado su temperatura. Entonces, mucho ojo con esto, la energía interna va a depender directamente de T. O sea que si T aumenta, vamos a borrar un poquito aquí. Si T aumenta, entonces mi variación de la energía interna es positiva. Y si mi T disminuye, o sea, si mi temperatura disminuye dentro de mi gas o dentro de este sistema, entonces mi variación de la energía interna es negativa. Entonces vean que aquí ustedes ya tienen los tips de cómo ustedes pueden colocarle los signos a tanto a Q como a la variación de la energía interna. Solo queda pendiente definir detalladamente cómo se va a tratar W y eso lo vamos a ver ahorita inmediatamente. Entonces vean que yo de esta ecuación de acá, yo puedo despejar y decir de que la variación de la energía interna, mucho ojo con esto, es igual a Q menos W, ¿sí? Y esta, muchachos, es la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Esta es la primera ley de la termodinámica. Ok, entonces esta ecuación nosotros la vamos a utilizar para todo proceso termodinámico. Entonces nosotros por aquí teníamos esta gráfica que estaba aquí del estado 1 al estado 2. Y pues de este estado 1, pues nosotros vamos a también a definir de que aquí hay, a través de esta temperatura, pues hay una energía interna inicial de que va relacionada con esa temperatura 1 y pues aquí hay una temperatura 2 y esto iría relacionado con una energía interna final. Entonces aquí hay una variación de la energía interna y si hay una variación de la energía interna me dice la primera ley que esto es Q menos W. Entonces habría que ver cuánto calor se tuvo que agregar para que el gas pasara de este punto a otro, pero mucho ojo con eso, el trabajo va a variar de acuerdo a cómo se comporta el proceso. O sea, si este proceso es así,
Va a ser muy diferente el trabajo si este se produce así. Entonces, a pesar de que en el caso de que el proceso va vean que aquí lo tenemos aquí arriba, ¿no? A pesar de que haya un proceso 1, proceso 2, un proceso 3 y que los dos lleguen al punto 2, para cada uno de estos procesos, si habláramos del trabajo para 1 y el trabajo para 2 y el trabajo para 3, estos trabajos tendrían que ser diferentes. Y si los trabajos son diferentes, entonces muy probablemente los Q para estos procesos sean diferentes, a pesar que la energía interna o la variación de la energía interna sea igual, ¿verdad? Entonces mucho ojo con eso, ya que a pesar, como les digo, de que los trabajos sean diferentes y que por ende también los Q sean diferentes para esos tres procesos que ven ahí, para el tema de la variación de la energía interna sería igual para los tres procesos, porque los tres están pasando de una temperatura 1 a una temperatura 2, y eso es lo que sustenta la primera ley con el tema de la energía interna, que solo depende de T. ¿Sí? Esto es un tema muy importante, espero que lo lea, pero bueno, que me escuchen las veces que necesiten repetir el video para que ustedes se empapen bien de esto. Ok, entonces queda pendiente hablar del tema del trabajo realizado por un gas. Y pues aquí yo les traigo un sistema, ¿verdad? Que es un sistema real, ¿no? No es imaginario. Aquí hay un pistón, ¿no? Está un pistón, hay un gas que está aquí. Y vean que pues está de una manera u otra aplicando una fuerza sobre este pistón. Y esta fuerza de este pistón, pues vean que se aprovecha la expresión que ya se sabe de la presión, ¿no? Se dice que la presión es fuerza por unidad de área. Y pues si yo despejo para la fuerza es P por A, ¿verdad? Entonces por esa razón aquí aparece P por A. Bien, entonces imagínense que aquí tienen ustedes al gas y que este gas esté realizando esta fuerza ascendente que ven a través de este vector que está aquí. Y pues de una manera u otra hagan que el pistón suba esta distancia delta X que ustedes ven aquí. Entonces, si nos tocara medir cuál es el volumen que está incrementando este gas a partir de esta fuerza, pues diríamos de que este volumen es toda esta sección que aparece en este color tono pálido, ¿no? Y vean que ese volumen sería prácticamente multiplicar el área transversal de todo este pistón que está aquí por la altura, que en este caso es este delta X. Entonces, por esa razón, la variación de delta B lo expresan como el área por ese delta X, ¿verdad? Entonces, si yo vengo y aplico la ecuación del trabajo, recuerden que el trabajo es fuerza por distancia, y si eso es fuerza por distancia, vean que yo la fuerza la sustituyo como P por A, entonces me queda aquí P por A por delta X, y entonces vean lo que voy a hacer aquí. Esta área por delta X es lo que prácticamente definíamos como delta B. Entonces yo todo esto lo voy a poner como delta B y entonces el trabajo queda como P por delta B. Entonces vean qué interesante, porque si ustedes se fijan, podemos tener nosotros cualquier tipo de gráfica, ¿no? Pero la única gráfica que me va a producir o que me va a permitir encontrar el trabajo debido al gas va a ser el diagrama PV. Solamente el diagrama PV me va a permitir poder medir este trabajo, porque vean que el trabajo es P por delta V. ¿Y qué es P por delta V? Miren que a pesar de que la gráfica aquí viene con una trayectoria curva, que es un poco complicado de medir, yo puedo aprovechar y decir de que este trabajo puede ser la o la variación, ¿no? Porque aquí en este caso para esto sería una pequeña variación, ¿no? Una variación del trabajo va a ser la multiplicación de o la suma, ¿no? La sumatoria de todas estas variaciones de trabajo, y esta también va a ser una sumatoria por aquí, de todos estos rectángulos. Vean que aquí hay una base de este rectángulo que sería, pues estamos en la coordenada D, sería delta B, y el alto de este rectángulo pues sería el valor P, ¿no? Entonces si yo calculo el área de este rectángulo es P por delta B. Entonces, lógicamente,
Cuando la gráfica sea así curva, pues nosotros vamos a tener que utilizar métodos un poco más complicados en el tema de matemática, quizás métodos de integración, para poder encontrar el trabajo, porque tenemos que resolver esa sumatoria, ¿no? O sea, porque es la suma de todos estos rectángulos. Pero nosotros convenientemente vamos a estar desarrollando procesos termodinámicos que no son así de complicados como este, sino que son procesos que se dan bajo las mismas condiciones que hablábamos con el tema de la ley de los gases ideales, en la cual pues nos preguntábamos qué pasaba si la presión era constante, qué pasaba si el volumen era constante y qué pasaba si la temperatura era constante, ¿verdad? Entonces, estos tres casos son los tres casos que prácticamente nos vamos a enfocar cuando hablemos del trabajo, y convenientemente estas tres expresiones o bueno, al menos para el volumen y para la presión, esta expresión de P por delta V es muy útil, ¿verdad? Ya cuando busquemos para la temperatura, ahí sí vamos a tener que aplicar, como les menciono, ese tema de los métodos de integración, que pues no son complicados, es simplemente tener los conocimientos para poder realizar la integral que se necesita para poder encontrar la ecuación, que pues convenientemente para, digamos, alumnos que estén enfocados más en el área de la ciencia, ingeniería, pues va a ser muy útil, pero para alumnos en los cuales pues solamente es verle la aplicación y poderla utilizar, pues no va a ser muy útil, ¿verdad? Entonces, yo les dejo a su criterio que lo hagan, pero como les digo, tanto para la presión como para el volumen va a ser muy útil esta ecuación de P por delta V. Y así también va a ser muy útil cuando querramos aplicarlo en la primera ley, porque pues prácticamente la vamos a tener que hacer a través de esa expresión, ¿no? Para la temperatura, pues como les digo, quizás tengamos que usar algún método de integración y pues encontrar una expresión para W, que la vamos a mencionar dentro de unos momentos. Entonces, vean, en términos generales, si yo hago ese proceso de integración, ojo con eso, si yo hago ese proceso de integración, lo que me va a dar siempre es de que el área, ojo con eso, el área bajo la curva de mi proceso termodinámico siempre me va a devolver el trabajo debido al gas, ¿sí? Entonces, siempre el área bajo la curva de mi diagrama presión-volumen me va a devolver el trabajo debido al gas. Entonces la pregunta es, ¿cómo respondo al signo de W? Que eso es lo que esto es lo que estaba con dudas, ¿no? Si el W es positivo o negativo. Entonces vean, si yo tengo, por ejemplo, voy a realizar dos gráficas por aquí, ¿verdad? Voy a poner dos gráficas. Y supongan de que yo tenga vamos a suponer un proceso bastante sencillo. Vean que este es un diagrama PV, ¿sí? Diagrama PV. Y le voy a poner que el proceso sea una línea horizontal, ¿verdad? Un proceso bastante sencillo. Entonces vean, va a importar mucho, y ojo con eso, va a importar mucho la dirección en la cual nosotros le demos sentido a nuestro proceso. Mucho con eso, estamos hablando de la dirección. ¿Qué implica la dirección? Vean que en este caso yo puedo dibujar un proceso, voy a poner un punto acá, un punto acá, voy a nombrar a este punto 1, voy a nombrar o bueno, no punto 1, sino que nombrar punto A, y este lo voy a nombrar punto B. Entonces imaginen, yo quiero ir del punto A al punto B a través de ese proceso. Entonces, para indicar de que yo voy de A a B, yo tengo que colocar una flecha que vaya de A hasta B. Entonces, vean, si yo vengo y empiezo a ver las coordenadas, recuerden las coordenadas termodinámicas, PA, BA, aquí es PA, ¿verdad? Y que aquí yo venga y yo diga, bueno, aquí es PB, BB. Creo que es bastante intuitivo ver de que si este es BA y este es BB, vean que el volumen B es mayor que el volumen A. O sea que si ustedes le quisieran dar números, quizás este sea 1 metro cúbico y este quizás sea 3 metros cúbicos, ¿sí? Pero de que es mayor BB que BA, es mayor, ¿sí?
Entonces, ¿qué implica de que el volumen BB sea mayor que BA? Esto nos está indicando una expansión, mucho ojo con eso, nos está indicando una expansión del gas, ¿sí? Una expansión, o sea que el volumen está incrementándose en el gas. Bien, entonces si el volumen está incrementándose, entonces yo puedo venir y decir, bueno, el trabajo es presión por la variación del volumen. Pero en este caso, ¿cuál sería la variación del volumen? Sería P por BB menos BA, ¿sí o no? O sea, el volumen final menos el volumen inicial. ¿Cuál es mi volumen final? El volumen B. ¿Cuál es mi volumen inicial? El volumen A. Entonces, normalmente, cuando se escribe el trabajo se dice que va de A hasta B. ¿Y qué significa de A hasta B? Significa que esta es mi marca de inicio, esta es mi marca final. Entonces, si van del W de A a B, entonces la delta B sería B volumen final menos volumen inicial, o sea, BB menos BA, ¿sí? Entonces, si ustedes restan BB menos BA y BB es mayor que BA, entonces esta resta siempre les va a dar positiva. Y si la resta de los volúmenes le da positiva y la presión también es positiva, entonces su trabajo es positivo. Entonces, en otras palabras, muchachos, cuando el proceso esté realizándose, el proceso termodinámico esté realizándose bajo una expansión, entonces este trabajo siempre va a ser positivo, porque el volumen final va a ser mayor que el volumen inicial. Ok, ahora ¿qué va a pasar con el caso contrario? Imagínense que yo tenga un proceso en el cual, pues aquí tenga siempre A, tenga aquí B, pero mi proceso va del punto B hacia el punto A. Entonces vean que la flecha ahora va a la izquierda. ¿Qué implica ahora esto? Vean que yo, entonces, ahora mi marca de inicio es mi volumen, mi punto B, y mi marca final es volumen A. ¿Qué implica con esto? Si yo vengo y analizo esto, yo sé de que mi volumen B sub B es mayor que mi volumen B sub A. Y entonces, si ustedes calculan el trabajo sería ahora de B hasta A. Aquí sería P por delta B. Pero mucho con esto. Ahora, al colocar delta B, recuerden que delta B es volumen final menos volumen inicial. Pero, ¿qué es el volumen final? El volumen final, vean que está relacionado con A. Entonces aquí sería BA menos volumen inicial, que en este caso sería BB. Ajá, pero si ustedes restan esto, BA menos BB, esta resta les va a quedar negativa. ¿Por qué? Porque tener que BB es mayor que BA es como tener que BA es menor que BB. Entonces, si BA es menor que BB, entonces esta resta de aquí les va a quedar siempre negativa, porque aquí van a tener que 1 metro cúbico menos 3 metros cúbicos, y esto les va a quedar negativo. Entonces, si esto les queda negativo, a pesar de que esto esté positivo, más por menos es menos. Entonces su trabajo sería negativo. Entonces, mucho ojo con eso. Cuando estén en expansión, el trabajo es positivo, y cuando estén en compresión, porque si el volumen se reduce, vean que el volumen se reduce, va del punto B al punto B, del punto B al punto A. Entonces, si está en compresión, el trabajo es negativo. Entonces, vean, el signo de W lo va a indicar el signo de, o perdón, si el gas se está expandiendo o se está comprimiendo. Entonces, va a ser muy importante el comportamiento del volumen para poder determinar el volumen del, el signo de W, ¿sí? Ok, espero que practiquen, bueno, no que practiquen, sino que lean todas estas definiciones, y lo más importante de esto es comprender la primera ley de la termodinámica, no olvidarla, la vamos a utilizar mucho. Los signos de cada una de sus variables, ¿no? Estos son muy importantes, los signos de la variación de la energía interna, del trabajo y de Q, ¿verdad? Comprender las tres variables de estado termodinámico que vamos a estar utilizando, que es la presión, volumen y la temperatura. Darse cuenta de que pues vamos a estar siempre bajo escenarios de procesos reversibles para mantener nuestra idealización de nuestros modelos, y pues que todo esto está sustentado en un sistema que pues lo vamos a suponer, como le mencionaba al inicio de la grabación, como un sistema aislado. Muchas gracias.